Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Mariela Herrera. Yo soy gerente de área de CHR Hansen para Centroamérica y Caribe. Soy ingeniera química y estoy también cursando una maestría en microbiota, probióticos y prebióticos de la Universidad Europea de Madrid. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que realmente nos apasiona muchísimo, tanto al equipo de Dos Pinos como al equipo de CHR Hansen y en general creo que a la mayoría de personas que están en el área de la salud. Vamos a hablar de los beneficios del consumo de yogurt con probióticos asociados a nuestra microbiota y su fortalecimiento. Em, bueno, vamos a comenzar en unos minutos. Por el momento, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica del webinar. En la sección de Q&A pueden dejar sus consultas que al final estaremos contestando y pues al final también les comparto mis datos de contacto si hubiese un tema en particular en el que quisieran profundizar. Con muchísimo gusto podemos conversarlo. Entonces, para iniciar, bueno, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo, si tenemos la mayoría de participantes localizados en Costa Rica y en qué zona del país y también fuera, porque un punto dentro del el consumo de yogurt que hemos visto es que dependiendo si estamos en zonas urbanas o rurales y también dependiendo del país, tenemos consumos distintos de yogur y leches fermentadas. Así que interesa saber desde dónde nos ven. Ajá, nos dicen que desde San José, por acá. Y bueno, la idea hoy es presentarles desde nuestra perspectiva, CHR Hansen como empresa global que opera en los 5 continentes, vamos a ver pues, cómo vemos esa tendencia asociada desde el área científica, no solo los beneficios del consumo de yogurt, sino también en particular las cepas probióticas y cómo nuestra microbiota se beneficia del consumo de probióticos. Bueno, buenas noches. Listo. Vamos a dar un par de minutos más. Falta un minuto oficialmente para iniciar eh, el webinar. Eh, y también, bueno, como una historia curiosa que nos gusta contar cuando comenzamos a hablar de este mundo del el yogurt con probióticos y la microbiota, está el hecho de que hasta hace algunos años se consideraba que cualquier bacteria era mala, ¿no? Eh, yo crecí en una casa donde mi mamá es bióloga, bueno, era porque ya está pensionada, pero es bióloga y pues siempre crecimos con el temor de bacterias, ¿no? De neumonía, septicemia, etcétera, ¿no? Con eso nos asustaba mi mamá cuando éramos pequeños. Curiosamente, 40 años después, pues vemos que la mayoría de bacterias que conviven con nosotros son buenas y que la mayoría más bien aportan beneficios a nuestra salud. Bueno, vemos que tenemos audiencia em, de San José, de Guadalupe, la mayoría de la gran área metropolitana. Entonces, pues, bueno, perfecto. Eh, Vamos a comenzar ahora sí
con el webinar. Ya son las 7 y quisiera comenzar haciendo la consulta. Vamos a solicitar al equipo técnico que nos apoye el día de hoy para que nos despliegue la pregunta con la que vamos a arrancar el webinar y es ¿con qué frecuencia consume usted yogurt con probióticos? Muy importante tener en cuenta que no todos los yogurts tienen probióticos y un punto importante a tener en consideración cuando uno va a hacer la compra de la semana es leer la etiqueta y ver qué probióticos tiene el yogur que estoy comprando. Y no solo eso, mi objetivo hoy es comunicarles los beneficios de estas cepas probióticas a nuestra salud y cómo estas conectan con la robustez que podemos darle a nuestra microbiota. Entonces, bueno, vemos que la mayoría consume mínimo 2 veces por semana. Tenemos bastantes personas que consumen 1 vez al día y algunas que no consumen. Y quienes no consumen, me gustaría saber, tal vez si nos pueden comentar en el chat si es por tema de intolerancia a los lácteos o consumen otro tipo de alimentos fermentados tipo kombucha en base a agua, por ejemplo, donde tenemos pues también microorganismos vivos, pero no hay presencia de lácteos. Perfecto. Entonces vamos a terminar acá la encuesta y vemos que el 45% de nuestra audiencia consume por lo menos 2 veces por semana. La recomendación nutricional del consumo de lácteos que tenemos es 3 raciones de lácteos diarios. Y por lo menos de esas 3 raciones de lácteos diarios, una debería de ser un lácteo fermentado, como el yogurt. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas y comenzamos entonces con la presentación. Para quienes tuvimos el privilegio de nacer en un país con tanta biodiversidad como Costa Rica, para mí la forma más sencilla de explicar qué es esto de la microbiota y cómo funciona es hacer la analogía como cuando vamos a un bosque tropical. Y entonces vemos en los árboles, unos ecosistemas súper complejos donde cohabitan distintos cientos de especies de microorganismos, plantas, árboles. Realmente es un ecosistema muy complejo que ha evolucionado a lo largo de los años y que se ha adaptado para generar mecanismos mutualistas donde las especies garantizan su supervivencia y se benefician mutuamente. Eso es básicamente el concepto de las bacterias o la microbiota que cohabita en nuestro organismo, fuera y dentro de él. El día de hoy vamos a hablar en particular de la microbiota gastrointestinal, pero sabemos que existen otros tipos de microbiotas. Tenemos microbiota oral, microbiota mamaria, microbiota pulmonar, microbiota de los sistemas reproductores, etcétera. Así que bueno, yéndonos un poco hacia la historia y el origen del yogurt como tal, deberíamos de irnos 4000 años atrás, cuando tribus de lo que ahora conocemos como Europa del Este transportaban leche en sus viajes de exploración y casualmente descubrieron el proceso en el cual la leche se ponía más densa, ¿no? Pero se preservaba y podían consumirla sin daño a la salud. Muchos milenios, un par de milenios más adelante, el doctor Ilya Mechnikov, premio Nobel de Medicina y Fisiología, hizo un estudio
por el cual ganó el Premio Nobel de Medicina, en el que él estudiaba la prolongación de la vida de una población de Bulgaria que tenía una expectativa de vida por encima de la expectativa de vida de la población en aquella época, inicios del siglo XX. Es lo que llamaríamos hoy en día una zona azul, ¿no? Y entonces esa investigación del doctor Mechnikov descubrió que el consumo de esta leche fermentada que venía de milenios atrás en esta zona podría explicar esa expectativa de vida más larga de la población que lo consumía. A inicios del siglo XX también, y inspirado en la investigación que el doctor Mechnikov hacía sobre esta zona azul, el doctor Stamen Grigorov, también de origen húngaro, descubrió observando esta leche fermentada por mucho tiempo a través del microscopio una cierta cepa de microorganismos con forma de bastón que identificó como los microorganismos del yogur y les puso como nombre, o bueno, Bacillus búlgaros, que hoy conocemos como Bacillus bulgaricus. Los lactobacillus bulgaricus, combinados con los Streptococcus thermophilus, son las bacterias ácido lácticas que producen el yogur. No importa qué tipo de yogurt estemos hablando, ya sea yogurt griego, yogurt islandés, yogurt cuchareable, bebible de niños, todos los yogurts que sean etiquetados como tales van a tener en su composición estas dos cepas de cultivos ácidos lácticos. Y a mí me gusta decir que la fermentación es un proceso natural, es un proceso que inventó la naturaleza, que implementó la naturaleza y que los seres humanos lo hemos descubierto muchas veces a lo largo de la historia. Em, y ese proceso de fermentación lo vemos independientemente de los continentes, vemos que en distintos países, en distintas épocas de la historia, las poblaciones consumieron leches fermentadas, yogurts fermentados, y podemos mencionar, por ejemplo, el yogurt griego, en Turquía el buttermilk, en Islandia el yogurt islandés, que de hecho puse aquí unos ejemplos de yogurt que se puede trazar hasta la época de los vikingos, donde producían un yogurt similar al yogurt griego, muy alto en proteína. En India, el yogurt caramelizado o rashenka, en Asia Central el kumis y en Medio Oriente el labne, que es también una leche fermentada muy popular en las dietas de las poblaciones de Líbano, Siria y Oriente Medio en general. Basándonos en los estudios clínicos que tiene el yogurt, además de mencionar el ser fuente de calcio y de proteína, como tenemos una mayor concentración de sólidos en la receta, en el producto, encontramos también mayor concentración de minerales como fósforo, magnesio, potasio, zinc y selenio, que son micronutrientes que están íntimamente vinculados con el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune y que están involucrados en procesos bioquímicos para la formación de moléculas y de células que van a ser parte de nuestro sistema inmune. Además, tenemos varios estudios clínicos que muestran el beneficio de cuando se consumen, por ejemplo, 200 gramos, 200 mililitros de yogur diarios en la reducción del riesgo de diabetes tipo 2. Tenemos también estudios clínicos que respaldan la reducción del riesgo de síndrome metabólico y de enfermedades cardíacas.
Uno de los beneficios que además está aprobado por EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, es el beneficio que nos da el yogurt en cuanto a la digestión de la lactosa. Las personas que consumen yogurt regularmente, un yogurt que tenga mínimo 100 millones de microorganismos vivos, sumando los Lactobacillus bulgaricus y los Streptococcus thermophilus por gramo de producto, van a tener el beneficio de mejora en la digestión de la lactosa, esto por acción de la enzima beta-galactosidasa que se suministra durante el consumo regular del yogurt. Otro de los puntos por los que en los últimos años también el consumo de yogurt ha cobrado relevancia es el mejor control de peso, y esto está asociado a la saciedad, a la sensación de saciedad que nos da el consumo de un yogurt, y principalmente con los avances en los procesos productivos que nos permiten utilizar operaciones como la ultrafiltración o fortificación de las mezclas con proteína. Podemos tener ahora en el mercado yogurts con un alto contenido de proteína que nos van a dar esa sensación de saciedad, ¿no? Los yogurts griegos, por ejemplo. Y en cuanto a salud ósea, también tenemos varios estudios clínicos que respaldan el beneficio en el fortalecimiento de la masa ósea. Y esto se explica básicamente porque durante el proceso de fermentación, el calcio que compone la leche va a unirse a los péptidos de la leche, y esa unión, al ser metabolizada por nuestro sistema digestivo, va a tener un aumento en la biodisponibilidad del calcio. eh, y eso entonces se va a reflejar en mayor cantidad de calcio depositándose o uniéndose a nuestra masa ósea. Esta diapositiva la puse porque además de que pues, mi área de trabajo está fuertemente asociada con procesos productivos. La puse porque alguna vez escuché el mito de que los productos producidos por la industria eran pasteurizados y que por lo tanto los cultivos probióticos no estaban vivos, lo cual es totalmente falso. Y aquí en este diagrama muy simplificado del proceso de producción de yogurt se los muestro. La producción de yogurt parte de leche, que valga decir, los estándares de leche que Dos Pinos ha trabajado en las últimas décadas y el esfuerzo que ha hecho en mantener una calidad de leche excepcional, nos garantiza que esta materia prima de la que estamos partiendo cumple o llega a estándares de calidad de países que tienen una historia de consumo de leche de muchos siglos atrás, ¿no? Como Dinamarca, Suiza, Islandia. Esa mezcla de leche que después se estandariza y se define la cantidad de proteína que va a llevar dependiendo del yogurt que estemos fabricando, va a llevar efectivamente un proceso de pasteurización. Pero una vez que ese proceso de pasteurización finaliza, entra el proceso de fermentación. Y en ese proceso de fermentación, donde en un tanque se configura la temperatura óptima tanto para las bacterias acidolácticas, el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus, también se añaden los cultivos probióticos que van a estar en la mezcla, y se lleva por varias horas ese proceso de fermentación que realmente es llevado a cabo por los Streptococcus y los Lactobacillus. Una vez que se llega al punto isoeléctrico de las proteínas a pH 4,6, 4,5,5, se da un enfriamiento, se hace el llenado y aquí se puede agregar la fruta que lleva el yogurt, si lo lleva o no.
e inmediatamente se hace un almacenamiento a 6 grados que debe de mantenerse a lo largo de la vida útil del yogurt hasta que llega a nuestro refrigerador y es consumido por nosotros. Este producto, cuando lleva cepas probióticas, estamos hablando, por ejemplo, de un yogur de Ligurt que tiene toda la línea, incluye la cepa probiótica LK6 431. Una vez que el yogur se produce, en el equipo de microbiología de Dos Pinos garantiza que esta cepa está viva en ese batch, al igual que los cultivos lácticos que componen el yogurt y que están no solo vivos, sino en la concentración requerida para hacer el beneficio, o si son yogurts funcionales, por ejemplo, el biobalance o el biodefensa, tienen que tener un recuento más alto porque están asociados con las dosis de estudios clínicos que garantizan ese beneficio a la salud, ya sea en biodefensa, el aumento en la función inmune, o en el biobalance, el beneficio tanto en tránsito intestinal como en función inmune también. Y dentro de CHR Hansen, quien fabrica la cepa probiótica, nosotros también aleatoriamente tomamos producto de mercado y lo enviamos a nuestro laboratorio en Dinamarca para garantizar que esa cepa probiótica está viva hasta el final de la vida útil. Y es una garantía que el consumidor tiene, que efectivamente esa cepa probiótica se mantiene viva hasta el final de la vida útil del producto. Profundizando un poco en qué es un probiótico. Y esta definición está avalada por la Organización Mundial de la Salud, la FAO, y la Asociación Internacional de Probióticos. Leyendo la definición formal, un probiótico es un microorganismo vivo que, cuando se suministra en cantidades adecuadas, confiere un beneficio al huésped. Basándonos en esa definición, para que un alimento diga que contiene probióticos, ese microorganismo tiene que cumplir 3 requisitos mandatorios simultáneamente. El primero es que tiene que estar vivo y tiene que sobrevivir a lo largo de la vida útil del alimento. Hasta el final de la vida útil tiene que estar vivo el microorganismo. Después hablamos de una cantidad adecuada. La mayoría de estudios clínicos típicamente utilizan una dosis de 1 billón o 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias del microorganismo por día. Es decir, estamos construyendo mínimo 1 billón de microorganismos diarios, que normalmente es la concentración que encontramos en yogurts funcionales como el biobalance. Y en el caso del biodefensa, por ejemplo, es 10 veces esa concentración. Y de acuerdo a la legislación centroamericana, el RTCA regula el etiquetado con probióticos y dice que debe de mantenerse una concentración mínima de 1 millón de unidades formadoras de colonias, de 1 millón de microorganismos por mililitro de producto. Y eso tiene que sobrevivir hasta el final de la vida útil para poder ser etiquetado como con probióticos. Y lo último es que debe mostrar un beneficio a la salud. Ese beneficio a la salud está tradicionalmente asociado, en el corto tiempo que tenemos con esta esta investigación en probióticos y los beneficios que estos microorganismos tienen, tradicionalmente ha estado muy enfocada al beneficio en salud gastrointestinal y a la función inmune. Esas son las áreas más estudiadas. Sin embargo, em, viendo hacia el futuro, pensamos que pronto vamos a tener nuevos probióticos para hacer alimentos todavía más funcionales, asociados, por ejemplo, con el control de peso. Por ejemplo, lo que se llama Fit Biotics. Van a ser microorganismos que nos ayudan a controlar nuestro peso. Por ejemplo, la Akkermansia muciniphila, que ha mostrado una
predominancia en fenotipos delgados, esbeltos, y que, por ejemplo, hace unos días estuve leyendo con otros colegas de maestría un estudio que en eventos, por ejemplo, en ayunos largos como los que hacen en la cultura islámica durante la celebración del Ramadán, hemos visto que los estudios clínicos han mostrado que aumenta la concentración de esta quermancia después de estos periodos de ayuno, lo cual nos abre un campo súper interesante de pensar en probióticos que nos van a ayudar con nuestro control de peso en un futuro próximo, o lo que llamamos recientemente psicobióticos, que son microorganismos que pueden liberar metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, que nos pueden apoyar en la producción de neurotransmisores como el ácido gamma aminobutírico o GABA, cuya ausencia o, eh, sí, ausencia o reducción o baja concentración está asociado con la aparición de depresiones, pero también podemos estar viendo microorganismos que nos apoyen en la producción de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 eh, o suprimiendo el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, reduciendo los niveles de estrés. Y en general, lo que vemos es que en este mundo de los psicobióticos también pues podemos estimular la producción de no solo de GABA, sino de serotonina o acetilcolina. Y eso pues muy intuitivamente lo sabíamos, ¿no? Desde que nacemos y decimos que sentimos mariposas en el estómago o no, el sentimiento, me lo dicen los intestinos, ¿no? Como dicen en inglés. Em, Hay una conexión, se hablan, ¿no? El intestino y el cerebro. Y es un área muy interesante donde veremos mucho desarrollo y mucha investigación científica en los próximos años. Si vemos en la base de datos PubMed, la tendencia a publicaciones científicas en el área de probióticos, las barras en naranja, o publicaciones asociadas al microbioma intestinal o microbiota, vienen en aumento exponencial. Esto porque las tecnologías analíticas que se desarrollaron cuando se trabajó en el proyecto de genoma humano hicieron que hoy en día tengamos instrumentos que nos permitan el estudio de los microorganismos y sus genomas de una forma mucho más accesible y mucho más costo efectiva. Así que probablemente en algunos años llegaremos incluso a nuestra consulta con el nutricionista, la nutricionista, y nos hará un screening de nuestra microbiota para hacer dietas basadas en nuestra composición o nuestros enterotipos de microbiota. Entonces, básicamente conectando con la diapositiva que les mostraba al inicio del webinar, existe lo que se llama la teoría del holobionte, ¿no? Somos los seres humanos más nuestra microbiota. En la mayoría bueno, antes en algunos estudios se dice que el número de células bacterianas que tenemos es 10 veces la cantidad de células humanas que tenemos y la proporción de genes que tenemos humanos son 25,000 versus de 2 a 20 millones de genes bacterianos. Pues hoy en día se sabe, o lo que acepta la comunidad científica es que más o menos somos mitad y mitad en las últimas conferencias que he escuchado sobre el tema. Pero en general, el punto es que el ser humano es un ecosistema complejo y ese ecosistema complejo está formado por una serie de microorganismos que deben de tener las condiciones no solo
de dieta, ambientales, sino también unas condiciones asociadas mucho al estilo de vida, al ambiente, si hacemos ejercicio de forma regular, si hacemos ejercicio de forma intensiva. Todos esos factores van a afectar nuestra microbiota. Si estamos en periodos de estrés muy prolongados, vamos a tener una afección de la microbiota. Si en particular de la microbiota gastrointestinal. Si usamos, por ejemplo, un exceso de productos de limpieza, como lo estamos haciendo en este momento por la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, ese exceso de uso de productos de limpieza puede alterar nuestra microbiota epitelial y generar cuadros de alergias o cuadros asociados a las dermatitis, eh, que probablemente veremos que la comunidad de dermatólogos verá en aumento producto de esta limpieza extrema que estamos aplicando en este momento de nuestra historia. Em, y en ese sentido también alteraciones, por ejemplo, que se puedan causar con el alto consumo de em, antibióticos, principalmente los de amplio espectro, pueden generar disbiosis a nivel gastrointestinal. Em, entonces, ahí conectamos con la imagen del inicio, ¿no? Es una diversidad, es como un bosque de microorganismos, de bacterias, levaduras, hongos que conviven en nuestro cuerpo y que hay varios factores que lo pueden perturbar y que además, entonces, cuando hemos identificado ciertas cepas probióticas que nos generen ese beneficio, podemos implementar este consumo de probióticos en nuestra dieta para fortalecer nuestra microbiota. Y dentro de la construcción de nuestra microbiota o el microbioma como tal, que va a ser el conjunto de genes, y no solo el gen, sino también el nicho donde se alojan las bacterias. Se, se supone que durante la gestación el intestino del feto no contiene microorganismos, está en un ambiente aséptico, ¿no? Podríamos decir que pues esto no se sabe no se ha confirmado si es así o no. Y lo sabremos también en en las próximas décadas con las investigaciones que salgan y las nuevas técnicas analíticas que nos permitan hacer estos estudios de forma no invasiva durante la gestación. Una vez que se produce el parto, ya sea vía vaginal o vía cesárea, comienza la colonización y la formación de nuestra microbiota. Entonces, las primeras bacterias las vamos a obtener en ese proceso de parto, ya sea parto vaginal o cesárea, vamos a ver componentes de la microbiota distintos. Y una vez completado el nacimiento, además de eso, pues la dieta que siguió la madre durante el embarazo, si hubo embarazo a término, o si el bebé nació prematuro, si estuvo expuesto a la unidad de cuidados intensivos neonatales, vamos a tener una composición de la microbiota distinta, que después va a ir siendo predominantemente compuesta por bifidobacterias que van a ser alimentadas por los oligosacáridos de la leche materna. Se sabe que son nutrientes que van a potenciar ese crecimiento de bifidobacterias y que además se ha encontrado que en los conductos que llevan la leche materna al exterior
habitan cierto tipo de bifidobacterias que van a fortalecer esa construcción del microbioma del bebé. Y también si comparamos el microbioma de un bebé alimentado con leche materna comparado con la alimentación por fórmula, vamos a ver diferencias, algunas diferencias en su composición, justamente porque esa complejidad de oligosacáridos de la leche materna eh, todavía pues no se encuentra en las fórmulas infantiles. Se han incorporado ciertos oligosacáridos de la leche materna en las fórmulas, pero no llegan a la complejidad y a la riqueza que tiene la leche materna. Y entonces comienza el tema de la infancia, niñez y adolescencia. Pero un punto importante también dentro de los disruptores de esas primeras etapas de formación del microbioma, como lo mencioné, el tipo de parto, el punto del suministro de antibióticos en la madre y en el bebé recién nacido de uso profiláctico, como práctica ginecológica regular durante la semana 35 se hace este muestreo para detectar la presencia del Streptococcus agalactiae. Y si hay presencia de este microorganismo de forma preventiva, se suministra el antibiótico y ahí va a haber una disrupción en ese crecimiento de la microbiota en el bebé, producto del suministro, del uso profiláctico de los antibióticos. Adicionalmente, pues esa sinergia de la leche materna que está adaptada a la capacidad metabólica del recién nacido, pues nos va a aportar una gran robustez en la formación de la microbiota en los primeros meses de edad. Una vez que el bebé o la bebé llega a su primer año de vida, la mayoría de pediatras aprueban el suministro de leches fermentadas, productos lácteos. Y acá es importante también, pues, tener en consideración la importancia de complementar esa dieta, el destete del niño con una dieta balanceada, rica en fibra, en frutas y vegetales y leches fermentadas que nos van a ayudar a robustecer el proceso de construcción de la microbiota en los primeros, en lo que los pediatras llaman la ventana de los 1000 días, donde se estima que se llega a una cierta madurez de la microbiota en los niños. El microbioma como tal, además de el beneficio que nos da asociado a la nutrición, que va a estar vinculado con la biosíntesis de vitaminas y aminoácidos, nos da además ese apoyo en el fortalecimiento de nuestra inmunidad, en el desarrollo. Sabemos que está la interacción de los microorganismos con nuestro sistema inmune, que mucho de esto ocurre en el tracto gastrointestinal, en el colon, por ejemplo, y que hay ciertas bacterias, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus LGG, el Lactobacillus paracasei 431, el Bifidobacterium, etcétera, que tienen varios estudios, múltiples estudios clínicos en el área de la inmunidad. Uno de los puntos más interesantes donde probablemente veremos el mayor desarrollo de cepas también probióticas está en el eje intestino-cerebro y esa conexión que existe entre los metabolitos de nuestra microbiota con la formación de neurotransmisores que nos ayuden a mantener un estado de salud mental positivo, favorable.
Y además tenemos en este proceso de digestión este fenómeno de alimentación cruzada o cross-feeding, donde los metabolitos de ciertas bacterias se usan para alimentar otras bacterias y generar estos mecanismos de simbiosis que nos van a apoyar también con eh, pues el buen funcionamiento de todo nuestro microbioma. Y ahí es donde cuando el consumo, el consumo regular y injustificado de antibióticos puede generarnos cuadros de disbiosis, que no es más que un desequilibrio, no es más que un desequilibrio en ese sistema armónico que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal y que puede dar lugar a que microorganismos patógenos lleguen y colonicen nuestro tracto digestivo generando infecciones y enfermedades. Un punto muy importante a considerar es que nuestra microbiota no es estática. Nuestra microbiota cambia a lo largo de nuestras vidas. Entonces, las necesidades y el consumo de probióticos puede llevarse a cabo considerando esos retos que nuestra microbiota tiene a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en la niñez vamos a ver un predominio de las bifidobacterias, por ejemplo, el Bifidobacterium BB12 que encontramos en varias líneas del yogurt funcional biobalance. Y vamos a tener en estas etapas un predominio de bifidobacterias. O, por ejemplo, lo podemos encontrar también en productos como el Petit Suisse de Lula. Y van a ser las bacterias que van a ir a fortalecer ese sistema inmune de los niños y niñas. Cuando comienza la etapa de asistir a la guardería, al kinder, es probable que tengamos ciertos episodios de infección y entonces aquí vamos a tener la introducción de tratamientos con antibióticos que pueden ser disruptores de esta microbiota. Y en general, una pregunta que me hacen comúnmente es a partir de qué edad se pueden consumir los probióticos. Prácticamente los probióticos los comenzamos a consumir desde el momento en el que inicia la lactancia materna. Como les comenté en la microbiota mamaria, encontramos especies de bifidobacterias y otros microorganismos que son considerados bacterias probióticas. El consumo de yogurt con probióticos pues se hace a partir de la edad en la que el médico autoriza el pediatra autoriza los consumos de lácteos, alimentos lácteos fermentados, que tradicionalmente pues es a partir del primer año de edad, si no hay condiciones particulares de alergias o de intolerancias a la lactosa o a la caseína. Em, y bueno, entonces sigue el proceso de madurez hasta que llegamos al colegio y a la universidad y tenemos que comenzar a lidiar con el estrés. Probablemente van a incrementarse las salidas, viajes, se diversifica el tipo de alimentación que consumimos y hay pues también cambios en nuestra microbiota. Y al final de nuestra vida, durante el envejecimiento, vemos que hay un descenso significativo en la cantidad de lactobacillus y de bifidobacterias. Y esto puede, o de hecho, pues va a estar asociado a ese riesgo de mayor inflamación, de mayor cuadro de infecciones cuando llegamos a a la etapa ya de envejecimiento en nuestra vida. Un poco para entender cómo funcionan cómo funciona este mecanismo de las cepas probióticas. Si pudiéramos hacer un corte a nivel intestinal, vemos que acá en la parte superior pues va a ser el paso de la comida, ya de
la comida que viene y que entra al intestino, ya previamente digerida en el estómago, esta comida va a estar directamente en contacto con esta capa de bacterias, lo que llamamos nuestra microbiota gastrointestinal, y es a partir de ahí, pues, donde las bacterias van a tomar ciertos nutrientes que las van a alimentar, van a generar metabolitos que van a alimentar otras especies de bacterias y que van a garantizar esa diversidad y esa robustez de, em, de la microbiota gastrointestinal. Algunas cepas probióticas tienen la capacidad de adherirse a la mucosa gastrointestinal, al epitelio, y esa adhesión primero nos da el beneficio de inhibir o de bloquear ese espacio para que bacterias patógenas oportunistas no entren en ese espacio y nos vayan a generar cuadros de infección. Segundo, hay cierto tipo de bacterias que van a consumir la fibra prebiótica que viene de las frutas y los vegetales y que va a generar cierto tipo de compuestos que también van a hacer una función como de bloqueo o van a permear esa superficie para evitar que haya también ataques de microorganismos y que van a servir de barrera intestinal. Y además, estos microorganismos pues, pueden generar cierto tipo de metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta y otros metabolitos, o ya una vez que mueren, pueden convertirse en parabióticos, que no son bacterias viables, pero sí tienen cierta estructura dentro de su composición que nos va a estimular ya sea la función inmune, que van también a promover la formación de neurotransmisores como la serotonina y que a partir de esos mecanismos es que nos van a generar ese beneficio al, al sistema inmune o a nuestro sistema digestivo. Un punto muy importante es, aunque la mayoría de los estudios clínicos que están asociados a la microbiota a los probióticos están muy enfocadas en áreas de salud primarias de función intestinal, función inmune, tránsito intestinal, es, eh, es cada vez más importante el poder tener la garantía o el respaldo científico. Y esto lo menciono ya para terminar y entrar a la sesión de preguntas y respuestas que, como les dije, pueden dejarlo en el espacio de Q&A para revisarlas y discutirlas con ustedes al final de la sesión. Y básicamente, pues dentro de las cepas probióticas más documentadas, podemos hablar del BB12, que es el Bifidobacterium con mayor cantidad de estudios clínicos, que tiene respaldo científico no solo para promover un mejor tránsito intestinal, sino que también hay estudios clínicos que demuestran el fortalecimiento de defensas. Los estudios clínicos en su mayoría hablan de un consumo diario de 1 billón o 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias por día, que es típicamente lo que puede tener en este caso el yogurt Biobalance, que es el que tiene la cepa probiótica BB12, o los Petit Suisse. Tenemos el LK6431, que de hecho es una cepa probiótica que se aisló en Latinoamérica, en Argentina, y que tiene muchos estudios clínicos en población latinoamericana y fue uno de los puntos fuertes por los que Dos Pinos decidió hace más de 30 años introducir los probióticos prácticamente en toda su línea de yogurt, siendo los pioneros en el uso de probióticos en los yogurts. La cepa LK6431 tiene también vastos estudios clínicos en el área de fortalecimiento del sistema de defensas, tomando una dosis diaria de 1 billón
de microorganismos por día. Y finalmente, el Lactobacillus rhamnosus, que es la cepa probiótica con mayor documentación científica, con mayor cantidad de estudios clínicos que tenemos en este momento, donde se documentan tanto beneficios en la parte del sistema de defensas y que tiene mucho uso en el área pediátrica, ¿no? Donde se han documentado beneficios en la reducción de la incidencia de enfermedades del tracto respiratorio. Tenemos otros estudios clínicos que lo que cuantifican es el ausentismo de los niños y las niñas en el daycare, en la guardería, y que evidencia una reducción de ese ausentismo asociado a cuadros de infección. em, y que además es una cepa incluida en la guía de probióticos y prebióticos de la Organización Mundial de Gastroenterología y que en una dosis, en dosis establecidas por la Organización Mundial de Gastroenterología, también se pueden usar a nivel médico para tratar alergias infantiles a la leche. Tiene vasta documentación en cuanto al beneficio de el tratamiento del cólico infantil o las diarreas causadas por antibióticos. Em, Como punto final, pues mi mensaje es la importancia de no solo el consumo regular del yogurt con probióticos, donde tengamos garantía de cepas con respaldo científico, que respalden esa función probiótica en la cantidad necesaria para obtener ese beneficio a la salud. Entonces, bueno, de mi parte, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Les dejo mi información de contacto por si quisieran pues alguna información en particular de lo que he presentado el día de hoy. También pues en la presentación van las referencias científicas y los estudios que utilizamos para elaborar la información que presentamos. Y bueno, em, tenemos acá en el espacio de Q&A la primera pregunta que nos dice que para pacientes intolerantes a la lactosa o que no consumen yogurt, ¿qué otra fuente de probióticos recomienda que sea similar a los que aporta el yogurt? Bueno, en este momento, por ejemplo, pues una alternativa, si no se consumen los probióticos a través del yogurt, es, podemos conseguir los probióticos también en suplementos. Importante cuando uno va a la farmacia y obviamente pues este tipo de consumo debería de ir de la mano con la asesoría médica, porque no todos los probióticos sirven para lo mismo. Si yo lo que quiero es más un fortalecimiento del sistema inmune, pues probablemente debería de ir por suplementos de probióticos que estén más enfocados en eh, por ejemplo, o más mayormente constituidos por el EGG o por el LK6431. Si lo que quiero es más un beneficio en la parte digestiva, puedo combinar el Bifidobacterium con alguna otra cepa. Esa es una alternativa. La otra alternativa que vemos como una tendencia fuerte, más en Estados Unidos, pero pues será una tendencia que venga a Latinoamérica en los próximos meses, es el consumo de productos como kombucha, donde no solo tenemos microorganismos, sino también levaduras. Un punto importante, como lo mencioné al inicio de la definición de probióticos, es que siempre que yo etiqueto un producto con probióticos, debería de decir cuál cepa
de probióticos estoy utilizando. Y esa cepa tiene que tener documentación científica. De otra forma, no es un probiótico si no hay documentación clínica que respalde ese beneficio. Así que importante leer las etiquetas, ver el tipo de probiótico que se está suplementando. Pensamos que esa tendencia de bebidas fermentadas de base vegetal viene en incremento, lo vemos en mercados de Europa, Estados Unidos y vemos acá pues también que se inicia con este tipo de categorías que probablemente vendrán a ser una alternativa para consumo de probióticos en personas que por alguna condición médica no puedan consumir las leches fermentadas. Bueno, no veo más consultas. Si hay, si hay alguna otra consulta, con mucho gusto pues podemos revisarlo. Y si no, pues de mi parte, muchísimas gracias por la atención. em, y de mi parte, pues que pasen una feliz noche. Nuevamente, muchas gracias al equipo de Dos Pinos por la invitación. Siempre es un gusto trabajar con ustedes y pues hablar de este tema que es nuestra vida, ¿no? Y nuestra razón para salir todos los días a trabajar y a mejorar la salud de las personas. Así que bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias, que tengan muy feliz noche, un placer y bueno, que pasen bien.